El imperio inca, uno de los dos grandes de su tiempo, se veía sumido en una guerra civil, desmoronándose desde la muerte de Huayna Capac en 1527. Herederos disputaban el trono, Huáscar representando a la clase sacerdotal de Cusco y Atahualpa a la militar de Quito. Desde 1525, ambos se enfrentaban hasta que Atahualpa se sublevó contra Huáscar en 1530. Francisco Pizarro González, figura clave en la conquista del Imperio Inca, llegó a América en 1502, a bordo de una gran flota liderada por Nicolás de Obando. Contaba entonces con 24 años y había pasado 15 años como militar en Centroamérica, conociendo de cerca las hazañas de Cortés en México. Su hermanastro Hernando, también con experiencia militar, llegó al Perú con él, tras participar en expediciones previas. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Después de dos complejas expediciones exploratorias en 1524 y 1526, Carlos V autorizó la exploración y conquista del Perú mediante la capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529 por la reina Isabel de Portugal en ausencia del monarca. Esta capitulación otorgó a Pizarro la autorización para conquistar el Perú y fundar ciudades dentro de su gobernación, que se extendía a lo largo de la costa sudamericana del Pacífico. En virtud de esta capitulación, Pizarro recibió el título de adelantado, alguacil mayor, gobernador y capitán general del territorio, junto con un sueldo anual de 725.000 maravedíes. Su socio Diego de Almagro también obtuvo privilegios, como la jerarquía de hidalgo y el cargo de gobernador de la fortaleza de Tumbes, con una renta anual de 300.000 maravedíes. Pizarro, durante su estancia en España, aprovechó para convencer a sus hermanos y aliados para unirse a la empresa. Entre ellos se encontraban Francisco de Orellana, futuro descubridor del Amazonas, y su hermano Hernando. Tras su regreso a América, Pizarro emprendió su tercer y último viaje desde Panamá, el 20 de enero de 1531, con 3 barcos, 180 hombres y 37 caballos. Desembarcaron en la bahía de San Mateo y luego continuaron por tierra, atravesando Atacames, Concebí, Cojimies y Coaque. En esta región, durante el tercer viaje de Pizarro, sufrieron un ataque del mal de las verrugas, provocando la muerte de 60 hombres. Después de dejar esa región, pasaron por Puerto Viejo y Huancavilcas, siendo invitados por el cacique Tumbalá a visitar su isla Puná, donde Pizarro se dio cuenta de la guerra civil que asolaba el Imperio Inca. El Imperio Inca se había formado solo 100 años antes, cuando las etnias cuzqueñas lideradas por Yupanqui Pachacuti obtuvieron la victoria sobre la Confederación de Estados Chancas en 1438. Expandiéndose desde Cusco, lograron su máxima extensión bajo el reinado de Tupac Inca Yupanqui, abarcando desde el río Ancasmayo en el norte hasta Biobío en el sur. Sin embargo, desde 1529, una guerra civil había devastado el imperio, dejando pueblos y ciudades aniquilados tras la muerte de Huayna Capac. Cuando Pizarro y sus hombres llegaron, encontraron un imperio debilitado y en conflicto, sin saber qué les esperaba exactamente, pero sabiendo que los incas observaban cada uno de sus movimientos. Tras ser reforzados con 200 hombres de Hernando de Soto, la expedición llegó a Tumbes en enero de 1532. Desde allí se dirigieron a Poechos, donde el cacique Maizavilca obsequió a Francisco Pizarro con uno de sus sobrinos, llamado Martinillo. La guerra civil entre los incas se decantó a favor de Atahualpa, quien derrotó a Huáscar en Quipaipán en abril de 1532. Aún así, estaba al tanto de la llegada de los españoles y de sus movimientos. En el valle de Chira, en Tangarara, Pizarro fundó la primera ciudad española en Perú, San Miguel de Tangarara, actual Piura.
El 15 de agosto de 1532. Estableció un fuerte allí con 55 hombres bajo el mando de Antonio Navarro. El 24 de septiembre de 1532 partieron de Piura hacia Cajamarca, donde los esperaba Atahualpa con su ejército. Pizarro llegó con 102 hombres de infantería, 62 de caballería y 2 cañones. Durante el viaje presenciaron las atrocidades cometidas por el ejército de Atahualpa contra los seguidores de Huáscar. Al llegar a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, Pizarro ordenó a Hernando de Soto y luego a su hermano Hernando Pizarro que invitaran a Atahualpa a cenar esa noche en la ciudad. Los españoles, temerosos del gran ejército de Atahualpa acampado cerca de Cajamarca y de su crueldad con los derrotados, llegaron con cautela. Atahualpa rechazó la invitación para esa noche, posponiéndola para el día siguiente, 16 de noviembre de 1532. Entró en la plaza de Cajamarca con un ejército imponente de 6.000 personas, listo para atacar si los españoles no abandonaban la ciudad. El resto de su enorme ejército, bajo el mando del general Rumuñaji, aguardaba fuera de la ciudad por si algún extranjero escapaba. La actitud de Atahualpa era desafiante debido a su superioridad numérica. En la plaza, al atardecer de ese día, el sacerdote español Vicente Valverde exigió al Inca su conversión al catolicismo y su sumisión al rey de España. Atahualpa rechazó el requerimiento indignado, amenazando a los españoles. En respuesta, los españoles lanzaron un ataque sorpresa con armas de fuego, caballos y espadas, capturaron al Sapa Inca y lo llevaron a la Marujuasi, donde permanecería cautivo durante 8 meses. En 1532, muchos habitantes del imperio sometidos a los incas estaban dispuestos a unirse a los españoles para liberarse del dominio inca. Para los recién llegados fue una fortuna, a pesar de no ser un ejército formidable, gracias a su avanzada tecnología. Los primeros en unirse fueron los seguidores derrotados de Huáscar. Durante su cautiverio, Atahualpa se hizo amigo de Hernando Pizarro, quien le enseñó a jugar ajedrez y pasaba horas con él. En prisión, Atahualpa logró enviar un mensaje a sus seguidores para que mataran a Huáscar, que estaba prisionero de su ejército. También llamó a su hermana Quispe Sisa, hija de Huayna Capac y de Contarucho, y la entregó a Pizarro para que se casara con él. Inés se convirtió en la primera esposa de Francisco Pizarro, y se casaron por el rito inca. De este matrimonio nacieron Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui. Los hijos de Pizarro, por tanto, eran sobrinos del emperador inca, a quien él mismo había reconocido, y nietos del gran Huayna Capac. El 14 de abril de 1533 llegó un nuevo contingente de refuerzo desde Panamá, dirigido por Diego de Almagro, quien traía consigo 180 hombres y 84 caballos. Al finalizar el cautiverio del Inca, informaron a Francisco Pizarro sobre la aproximación de cerca de 50.000 hombres hacia Cajamarca con la intención de liberarlo. Entonces, Pizarro tomó la difícil decisión de ejecutarlo. Envió a Hernando fuera de Cajamarca para verificar la situación y finalmente optó por llevar a cabo la ejecución, con el respaldo de los seguidores de Huáscar. Para Pizarro, dada su visión de la vida y la guerra, no había otra opción. La acción debía ser rápida. Tras la muerte de Atahualpa, su ejército no se dispersó y permaneció activo bajo el mando de distinguidos generales, hostigando sin descanso a los españoles. A pesar de las dificultades, Pizarro partió de Cajamarca hacia Cusco el 11 de agosto de 1533, 9 meses después de su llegada a la ciudad. Una gran comitiva lo acompañaba, incluidos indígenas conocedores del territorio y guerreros de Huáscar. Avanzaron por terrenos difíciles, pasando por Huamachuco, Andamarca, Huaylas, la tierra de Quispe Sisa, Tarama, Bombón y Jatún Xauxa. Los huancas recibieron a los españoles con alegría, considerándolos sus salvadores y uniéndose a ellos.
El noveno Inca Pachacuti había infligido a los huancas un castigo severo por su rebelión contra su imperio, amputando las manos de los hombres y la mano derecha de las mujeres. Desde entonces estaban sometidos al gobierno incaico. El 11 de octubre, Pizarro llegó primero a Xauxa. Habían tardado 2 meses desde Cajamarca en subir y bajar las empinadas tierras de los Andes. 20 días después, partieron hacia Cusco, enviando en vanguardia a Hernando de Soto. Pasaron por Parcos, Vilcas y Vilcashuamán. Constantemente hostigados por el ejército de Atahualpa, al final, Diego de Almagro tuvo que socorrer a Hernando de Soto, quien estuvo al borde de la muerte en una emboscada. Luego pasaron por Chaquixahuán y antes de entrar en Cusco, sufrieron un nuevo ataque en el que desertaron de las filas de los ejércitos de Atahualpa los escuadrones de Chachapoyas y Cañaris que se pasaron y unieron a los españoles. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro y sus soldados, acompañados por guerreros huancas, chachapoyas, cañaris y seguidores de Huáscar, entraron en la ciudad de Cusco, la ciudad imperial, capital del Tahuantinsuyo, el ombligo del mundo. Casi 3 años habían pasado desde que salieron de Panamá. La magnífica ciudad estaba en un valle de 3.400 metros sobre el nivel del mar y estaba rodeada de montañas nevadas. De acuerdo con sus nuevos aliados incas, los seguidores de Huáscar, Pizarro nombró a Manco Inca, hermano de Atahualpa, como nuevo emperador. El 23 de marzo de 1534, Pizarro refundó la ciudad española de Cuzco. Se registraron 88 hombres para quedarse a vivir en la ciudad. Entre otros estaban Diego de Almagro, Hernando de Soto, Gabriel de Rojas, Juan Pizarro, Alonso Riquelme, tesorero, Antonio Navarro, contador, y Gonzalo Pizarro. Beltrán de Castro y Pedro de Candía fueron nombrados alcaldes ordinarios. No se registraron mujeres. El 25 de abril de 1534, Pizarro refundó la ciudad de Xauxa con el nombre de Santa Fe de Hatun Xauxa. Al año siguiente, el 18 de enero de 1535, fundó la ciudad de los Reyes, Lima, en la costa. Muchos vecinos de Xauxa decidieron trasladarse allí, ubicada en el valle del río Rímac. En abril de 1536, Manco Inca, descontento con su papel y lo que veía, se rebeló, asediando Cuzco desde el 3 de mayo con 200.000 hombres. El asedio duró 14 meses, durante los cuales Pizarro intentó romper el cerco con varias expediciones que fueron aniquiladas. El 5 de septiembre, 40.000 guerreros de Manco Inca también atacaron la ciudad de los Reyes, donde se encontraba Pizarro. A punto de caer la ciudad, el 12 de octubre fueron liberados por 1.000 guerreros enviados por Cortaucho, la madre de Inés Huaylas, y por 300 hombres de Alonso de Alvarado. Estos guerreros del norte del Perú no eran amigos de los incas cuzqueños, pues habían sido conquistados por ellos y no les guardaban buenos recuerdos. No fue hasta el 29 de mayo de 1537 que Cuzco fue liberada, cuando regresó de Chile la expedición de Almagro, 2 años después de su partida. Los españoles contaron con la alianza de los huancas, chachapoyas y cañaris. En la lucha murieron 1.000 españoles y Cuzco quedó destrozada. Manco Inca se retiró a Ollantaytambo y a Vitcos en la selva de Vilcabamba, a 165 kilómetros de Cuzco, desde donde mantuvo una guerra de guerrillas durante varios años. En 1538, Pizarro decidió separarse de Inés y unirse con una prima de Atahualpa, Cuximaray Ocllo, Angelina Yupanqui, quien era prima de Atahualpa por partida doble, ya que tanto su padre como su madre eran tíos carnales del emperador. Proveniente también de la Sierra Norte, Angelina había sido designada por Huayna Capac, su tío, para ser esposa y madre de los hijos de Atahualpa, su primo. Sin embargo, Angelina no formaba parte de la familia Opanaca real. De esta unión nacieron el tercer y cuarto hijos de Pizarro, Francisco y Juan Pizarro Yupanqui, llevando así toda su descendencia la sangre de los incas. En 1540,
En nombre de Pizarro, García Manuel de Carvajal fundó Arequipa el 15 de agosto, con el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de Asunta. El imperio fue pacificado y controlado, y desde 1542 hasta 1824 constituyó el Virreinato del Perú. Pizarro falleció en la Ciudad de los Reyes en 1541, mientras que Manco Inca murió en Vilcabamba en 1544. Siguiendo el curso de los acontecimientos en México una década antes, los dos grandes imperios americanos fueron conquistados, convirtiendo aquellas tierras en España misma, en virreinatos, esto es, reyes de aquellas tierras americanas integrados en el imperio español, o corona hispánica con los mismos derechos y obligaciones que los demás súbditos españoles, derechos regulados por las leyes de Indias que protegían a los indígenas y regulaban cada aspecto legal en América. La nobleza inca recibió títulos y escudos nobiliarios españoles y se mezclaron con la nobleza española, formando una élite mestiza, mezcla de español e inca, nunca vista antes o después por ningún otro imperio a lo largo de la historia. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.